Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. En esta ocasión estaremos trabajando con la definición de modelado de sistemas dinámicos. El modelado de sistemas dinámicos básicamente consiste en la representación por medio de ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias de fenómenos físicos, químicos, biológicos, económicos o híbridos basados o fundamentados en leyes o fundamentos o conceptos analíticos. Ejemplo de esto. Bueno, un sistema eléctrico, por ejemplo, un circuito RLC, en serie o paralelo, que en esta ocasión voy a permitir poner un circuito en serie. Tenemos entonces una inductancia, una resistencia y una capacitancia. Una fuente de voltaje. Esta puede ser variante en el tiempo o puede ser una fuente de voltaje continuo, es decir, voltaje alterno o voltaje de corriente directa, puede ser nuestra fuente. Entonces nosotros cuando conectamos esta fuente se produce una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, aquí recordando los conceptos de lo que son las leyes de mallas de Kirchhoff, nos dice que el, el voltaje en una malla o en una red eléctrica es igual a la suma de todos los voltajes de la misma. Es decir, aquí tenemos un voltaje que pasa por el embobinado, un voltaje que pasa por la resistencia y un voltaje de capacitor. Entonces ya tenemos lo que es el fundamento o la ley física para determinar la ecuación que rige el comportamiento de este sistema. Y tenemos un voltaje total. Entonces, el voltaje total por ley de Kirchhoff de voltajes es igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia. Sin embargo, cada uno de estos elementos, los voltajes se pueden describir correspondiendo al mismo elemento, es decir, por ley de Ohm sabemos que el voltaje en la resistencia es equivalente a tener la resistencia del elemento por la corriente que pasa sobre ella, ¿sí? Es decir, R por I. Sin embargo, para el voltaje en un inductor, esto es equivalente a la magnitud del embobinado, L, que multiplica a la derivada temporal de la corriente. Y por último, pero no menos importante, es el voltaje sobre un capacitor. El voltaje sobre un capacitor es equivalente a tener 1 entre la capacitancia por la carga que pasa sobre él. Pero la carga es igual, o sea, es equivalente a 1, más bien a la integral de la corriente diferencial del tiempo. Aquí podemos tener una integral definida de 0 a t. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos aquí ahora sería sustituir los valores del voltaje de la resistencia, del voltaje del capacitor y el voltaje del embobinado para obtener la representación de las ecuaciones que definen el comportamiento del sistema. Más aún, si nosotros conocemos el voltaje de entrada, que este puede ser un voltaje de corriente continua, o un voltaje de corriente alterna, vamos a dejarlo directamente como un voltaje en general, una V. Entonces, ¿esto qué nos va a implicar? Que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente más el, el embobinado
o la inductancia por la derivada temporal de la corriente, recordando que la corriente, si nosotros tenemos una entrada de voltaje que es analógico, la derivada estará variando respecto al tiempo, más 1 sobre c de la integral desde 0 hasta todo el tiempo que esté funcionando el circuito eléctrico de la corriente que depende del tiempo, ¿sí? Y le pongo una tau porque tenemos que usar un cambio de variable. Entonces, esto es una ecuación que tiene tanto elementos resistivos, inductivos y capacitivos, pero si lo vemos desde el punto de vista de las matemáticas, esta es una ecuación íntegro diferencial. Esta ecuación íntegro diferencial se puede transformar a una ecuación diferencial al momento de derivar la misma, es decir, la derivada de todo esto va a eliminar este efecto de la integral y nosotros vamos a poder relacionar entonces lo que es la ecuación con una ecuación diferencial, donde el orden de la ecuación diferencial sería 2, es decir, la derivada de una derivada es una derivada de segundo orden respecto a la corriente. Entonces ahí tendríamos una ecuación diferencial de segundo orden y como todos los elementos que están ahí son lineales, sería una ecuación diferencial lineal y como tenemos un voltaje de entrada, esta sería no homogénea. Y este es un ejemplo de un modelo de un sistema dinámico, en este caso un sistema eléctrico. Se puede hacer algo similar para sistemas mecánicos. Para sistemas mecánicos, por ejemplo, el desplazamiento de una partícula en el espacio. O algo más sencillo, si nosotros tenemos un carrito de masa m que lo deseamos desplazar, pues las leyes que van a definir el comportamiento de esto sería la segunda ley de Newton, donde esta ley nos dice que la masa por la aceleración, pero si aquí tenemos definida la posición del carrito como una X, entonces la aceleración sería la doble derivada de esa posición igual a la suma de todas las fuerzas que influyen sobre el sistema. En este caso, generalmente se va a poner como F. Entonces, nuevamente tenemos un sistema de segundo orden. Y hasta este momento, si F es una fuerza que se le está inyectando de forma constante, sería un sistema lineal. ¿Sí? Ahora, una vez que ya queda claro este concepto, pasamos al siguiente concepto que es representación de modelos matemáticos. Entonces, lo que nosotros teníamos hace un momento era un sistema dinámico. Y teníamos un sistema dinámico del tipo eléctrico y un sistema dinámico del tipo mecánico. Voy a retomar el caso del sistema mecánico del tipo eléctrico, que tenemos esta ecuación. Si nosotros hacemos lo que les comentaba, eh, derivar todo esto, o simplemente un cambio de variable, donde aquí hay que notar lo siguiente. Las variables del sistema, tenemos la corriente, tenemos la integral de la corriente y tenemos la derivada de la corriente. Tradicionalmente en ecuaciones diferenciales se despeja el orden superior de la ecuación diferencial, que para el caso de estudio tiene que ser esta parte, ¿sí? Por lo tanto, la derivada temporal de la corriente que pasa por el circuito eléctrico es equivalente a tener R sobre L por la corriente más 1 sobre LC de la integral de la corriente.
Todo esto hay que recordar que pasó al otro lado de la ecuación, entonces nos quedaría con signo negativo, más el voltaje de entrada. Pero ahora noten lo siguiente. El orden máximo es I. A partir del orden máximo, que es una derivada, voy a verificar cuántas variables distintas hay. Tenemos entonces la corriente y la integral de la corriente son dos variables. ¿Qué quiere decir? Que el espacio-estado de este sistema va a estar construido con dos variables de estado. Y estas variables de estado las puedo definir entonces como x1 igual con la corriente y x2 con la integral de la corriente. Ya nada más lo voy a poner de esta forma. Ahora, el vector estado va a estar conformado como x en forma general, que va a ser igual a x1 y x2 en forma de vector tipo columna. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación diferencial asociada a este vector estado o al espacio estado o al estado del sistema, si yo derivo esto, tendría x punto, que x punto sería x1 punto y x2 punto, que es un vector igual con x1 punto. ¿Quién es x1 punto? Pues x1 punto es la derivada de x1, que es la derivada de la corriente, pero la derivada de la corriente ya la tengo expresada en la ecuación que se acaba de desarrollar, es decir, en esta ecuación. Por lo tanto, la asociación de esta derivada con su dinámica sería menos R sobre L, que multiplica a I, la corriente, pero la corriente es X1, entonces aquí tendría X1 menos 1 sobre LC, que multiplica a la integral de la corriente, pero la integral de la corriente la tengo asociada como X2. ¿Sí? Y aquí me faltó también 1 sobre L. Más, tenemos aquí 1 sobre L, que multiplica a V. Pero vamos a definir que para nosotros V es nuestra entrada de control o nuestra fuerza externa. Entonces, es una U. ¿Sí? Ahora, algo similar para x2. La derivada de x2 debe ser la derivada de la integral de la corriente diferencial de x. Por lo tanto, la derivada con la integral se van a eliminar y nos va a quedar solamente el término de la corriente. Pero la corriente es x1, por lo tanto, en x2 punto va a estar asociado x2. De esta forma, recordando la forma estándar de un sistema, tendría este vector y acá otro vector donde aquí tenemos un 0, porque en la corriente no tenemos ninguna entrada de voltaje, y tendríamos esto. Es decir, la dinámica x punto se está asociando a una función f que depende de x, es decir, de x1 y x2, que es la corriente y la integral de la corriente, más g de x, pero en este caso g es una constante, pero la voy a seguir poniendo, que multiplica a u. Ante un problema de condiciones iniciales, nosotros podemos tener la representación general, es decir, una solución particular, de tal manera que el sistema lo podemos representar de una forma estandarizada como se presenta en pantalla. Una vez que tenemos esto, ahora sí, la representación de modelos matemáticos del tipo determinísticos en tiempo continuo
es de la forma x punto igual a f de x más g de x por u ante un problema de condición inicial, donde x, que contiene todas las variables de estado, que pueden ser n variables de estado, es el estado del sistema. F va a ser un mapeo que toma las n variables de estado y los va a enviar a un campo vectorial en forma de una columna que es un vector nRn. Y esto va a ser una función que puede ser lineal o no lineal. U. U va a ser el número de controles que tenga. En el caso anterior solamente teníamos un control. Entonces, en este caso, m es igual con 1. Pueden existir hasta n controles. Es decir, si yo hubiera tenido dos fuentes de voltaje distintas, aunque las hubiera podido sumar directamente, en este caso sigue siendo U igual con 1. Para un sistema de dos mallas, puedo tener solamente una fuente. Entonces, U es igual con 1. O puedo tener dos fuentes, una en cada malla, y M sería igual con 2. Entonces, U son las señales de control. G es la dinámica asociada a lo que es el actuador. Y todo esto está relacionado a las leyes físico, químico, biológicos, económicos o híbridos que definen a un modelo dinámico de un sistema. Y el ejemplo lo acabo de presentar hace un momento. Ahora, la representación de modelos matemáticos de un sistema determinístico discreto es algo similar, solamente que ahora, recordando lo que es la derivada, nosotros tenemos que la derivada de una función f respecto al tiempo la podemos tener como el límite cuando h tiende a 0. Esta es por la definición de la derivada de lo que es x, en este caso, de t menos h. De hecho, sería más h. Esta es la derivada de Euler, más x de t entre h. Pero ahora voy a retomar el ejemplo de hace un momento. Teníamos un circuito eléctrico. Si nosotros tenemos este circuito eléctrico y nosotros queremos trabajarlo desde el punto de vista de un sistema discreto, es decir, estamos tomando las mediciones de este circuito con un PIC, con un microcontrolador o con otro dispositivo electrónico. Entonces, estos dispositivos electrónicos no pueden hacer las mediciones durante todo el tiempo. Tienen que tomarse su tiempo para medir una señal, luego la procesa y la vuelve a medir. Es decir, hay puntos discretos entre las mediciones. Y generalmente esto se le conoce como periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo, desde el punto de vista de sistemas continuos, o más bien desde el punto de sistemas discretos, se le conoce como esta H, ¿sí? Entonces, esta H ya no va a tender a cero, sino va a tender al número de muestras que va a estar haciendo y esto se va a, a traducir como una aproximación. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, y ahora el tiempo lo vemos como un tiempo discreto, quiere decir que x de t o de n más k, que sería donde k es h, nuestro periodo de muestreo, es igual, esta k va a pasar multiplicando y nos vamos a olvidar ya del límite. Entonces vamos a tener k, y si esto era igual bueno, estoy hablando de una dinámica como en la diapositiva anterior, esta dinámica, entonces tengo la derivada de x, que sería esto,
Entonces sería K por F de N más K por G de K, U de K, y este término menos X de K. Pero este X de K puede ser absorbido dentro de esta función F, de tal manera que entonces un sistema en tiempo discreto lo podemos representar de una forma estandarizada, como se presenta en esta ecuación. Una vez que tenemos eso, ya podemos pasar al siguiente concepto, que es la expansión por series de Taylor. Y este concepto nos dice que si nosotros tenemos una función f de x, esta se va a poder aproximar a un polinomio que contiene ahora sí que polinomios infinitos, la suma de polinomios infinitos, ¿sí? Es decir, la expansión por series de Taylor sobre un punto de operación, es decir, un punto fijo, en este caso se está denominando como A, va a ser igual a la función evaluada en ese punto más la derivada de esa función evaluada en ese punto entre 1, el factorial de 1, que multiplica a x menos a, más la doble derivada o la derivada de segundo orden de la función evaluada en ese punto entre 2 factorial por x menos a elevado al cuadrado y así sucesivamente. Es decir, la expansión por series de Taylor para una función f está determinada de esta forma, donde n, esta fn, nos está diciendo que es la enésima derivada de f respecto al tiempo. Y cuando n es igual con 0, quiere decir que no se está derivando. Y abajo, cuando tenemos el factorial de 0, se tiene que considerar que el factorial de 0 siempre debe ser la unidad. Por lo tanto, ya podemos aplicar esto sobre la dinámica no lineal de un sistema o la dinámica general de un sistema para obtener una representación lineal. Es decir, si nosotros aplicamos la expansión de series de Taylor a un sistema dinámico, nosotros obtendremos que primero analizar un punto muy importante. Generalmente, lo que se trabaja con la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, transformada Z son sistemas lineales, ¿sí? Y los sistemas lineales se dice que tienen solamente un punto de equilibrio. Los sistemas no lineales tienen más de un punto de equilibrio. Por lo tanto, es necesario comprender a qué se refiere el concepto de punto de equilibrio. Y para ello vamos a tomar la función f, que está asociada a una ecuación diferencial x punto, es decir, a una dinámica. Entonces, si nosotros tenemos una función f que toma elementos de n variables y los manda a un campo vectorial en Rn en una variedad diferencial de un dominio D, y consideramos la ecuación diferencial x punto igual a f de x ante condiciones iniciales x igual a x0, y consideramos un punto x estrella. Este punto puede ser estático o puede ser variante. Tal que si la función f asociada a la ecuación diferencial evaluada en ese punto siempre nos va a dar 0 para cualquier condición inicial y este se mantiene en 0, se dice que vamos a tener un punto de equilibrio. Y a ver, ahora, esto tiene mucho que ver con el concepto de la ecuación diferencial, ¿sí? Recordando que aquí tenemos una ecuación diferencial de primer grado. Si tenemos una ecuación diferencial de de primer orden, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Si tenemos esta ecuación diferencial, sabemos que la derivada de una función se refiere a la pendiente, ¿sí?
Pero nosotros tenemos que esta ecuación diferencial de primer orden, pues si su derivada es igual con cero, y esto representa la dinámica de un sistema, entonces para todo el tiempo, f de x va a ser cero, que es la pendiente. Y si la pendiente es cero, ¿qué quiere decir? Que si nosotros integramos esta pendiente que es igual con cero, va a generar una constante. ¿Qué quiere decir? Que x siempre va a ser una constante. Y prácticamente va a ser x estrella. Y esto lo podemos ver con un sistema mecánico. ¿Qué sucede si yo tengo un carrito? Este carrito, si le produzco una fuerza, este va a avanzar y hasta que le deje de producir la fuerza, si sobre el terreno en el que está avanzando tiene rugosidad, es decir, hay una fuerza de fricción, cuando lo deje de empujar, este carrito se va a empezar a desacelerar hasta que su aceleración sea cero y la velocidad luego sea cero y llegue a una posición. Entonces, esa posición se va a conocer como el punto de equilibrio. Cuando yo no le aplico ninguna fuerza, y el sistema es estático, es decir, aunque yo tengo una ecuación diferencial asociada a la dinámica del sistema, si hay un valor en el cual inicio y siempre se mantiene en cero, es decir, si no le aplico ninguna fuerza a este carrito, él va a permanecer ahí para todo el tiempo. Y ese es el concepto de punto de equilibrio. Ahora, algo similar, ¿qué sucede sobre lo que es el sistema de un péndulo? Si yo tengo un péndulo acoplado a una tierra que está pivoteando al mismo, si este péndulo lo tengo en un ángulo teta y supongo que aquí no hay fuerzas de fricción, pues la fuerza de gravedad va a producir que el péndulo empiece a oscilar. Y si no hay fuerza que disipe este movimiento como la de fricción, el péndulo estará oscilando indefinidamente. Pero ahora, ¿qué sucede si el péndulo lo pongo exactamente sobre la vertical? Si está sobre la vertical y el péndulo está a 0 grados, entonces ahí va a permanecer, a menos de que llegue alguien y lo empuje. Entonces, este péndulo tiene aquí un punto de equilibrio. Sin embargo, si lo pongo sobre la vertical, pero ahora apuntando hacia arriba el péndulo, y ahí lo dejo, entonces tengo otro punto de equilibrio. Y esto corresponde a tener 180 grados, pero no es el único. Si lo muevo en sentido horario y lo dejo en 180 grados y ahí dejo el péndulo, entonces también permanece ahí para todo tiempo futuro. Y es también un punto de equilibrio. Pero, ¿qué sucede si le doy otra vuelta? Pues es otro punto de equilibrio. Y así sucesivamente, entonces va a tener infinitos puntos de equilibrio este tipo de sistema. Ahora, ya que tenemos el concepto de punto de equilibrio y el concepto de expansión por series de Taylor, vamos a asociar que el punto de equilibrio regularmente se le conoce como solución trivial de un sistema. Entonces, si nosotros tenemos un sistema x punto en la forma f de x más g de x u y ante un problema de condiciones iniciales en x de 0 igual a x sub 0, como un sistema no lineal, donde x es el estado y vamos a tener n variables de estado. Entonces la aproximación de f de x y g de x en el punto de operación o el punto de equilibrio o solución trivial se determina por la expansión en series de Taylor, es decir, f se puede aproximar como la expansión en series de Taylor, que va a ser ax, ¿sí? Pero más los términos de orden superior. ¿Cómo lo manejaba el concepto de la expansión de Taylor? Porque teníamos derivada de orden 0, de orden 1, de orden 2, etcétera, ¿sí? Entonces, como la función estamos suponiendo que en el equilibrio es 0, entonces el orden 0 es 0. El orden 1
vamos a tener una constante que multiplica a x más los términos de orden superior. Orden 2, orden 3, orden 4, pero como nosotros solamente queremos la aproximación, podemos ocupar solamente la constante que multiplica a x. Mientras tanto, g de x va a ser la evaluación de g sobre lo que es el punto de operación. De tal manera que A se puede obtener de forma general como una matriz cuadrada n por n, que va a estar determinado por el jacobiano de la función f, recordando que el jacobiano es una matriz de derivadas y evaluados la variable x en el punto de operación deseado o en el punto de la solución trivial. Y b solamente es la evaluación de g de x cuando x es igual al punto de operación. Y hay que recordar el jacobiano. El jacobiano de una función f respecto a x, pues no es más que tener una matriz que el elemento 1, 1, o si recuerdan su curso de cálculo vectorial o análisis vectorial, es el gradiente respecto a x, 1, bueno, a x de la función f. Recordando que f es un vector que contiene n funciones. La función 1 de x, función 2 de x, función 3 de x, etc. Pero este es un gradiente transpuesto. Tenemos otro gradiente, pero este va a depender de la función 2. Y también respecto a x, transpuesto. Y así sucesivamente hasta tener el gradiente transpuesto respecto a x de fn. ¿Sí? Entonces, el gradiente es la derivada parcial de un escalar respecto a un vector. Para nosotros, el gradiente lo podemos representar, el gradiente respecto a x de una función f, f1, f2, cualquier f, va a ser la derivada parcial respecto a x1 de esa función f. Siguiente elemento sería la derivada respecto a x2 de esa función f, y por último la derivada parcial, bueno, y así seguimos sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial de f respecto a xn. Pero el jacobiano contiene gradientes transpuestos, entonces tendríamos que cambiar este vector columna por un vector fila y ahora sí introducirlo dentro de la definición del jacobiano. Una vez que ya tenemos la matriz A y B, la aproximación de lo que es la ecuación no lineal hacia una ecuación linealizada sobre el punto de operación va a estar determinada por x punto igual a ax más bu. Una vez que tenemos esta representación en ecuaciones diferenciales de primer grado, de primer orden, perdón, nosotros podemos aplicarle lo que sería transformada de Laplace o llevarlo a una representación en forma discreta.